Hola, soy Joan Salvador Vilallonga, psicólogo de psicología en cáncer, y hoy voy a hablar de preguntas y respuestas sobre la psicooncología. ¿Qué es la psicooncología? La psicooncología es la rama de la psicología que se centra en la atención a personas con cáncer, a sus familiares y a los profesionales de la salud que trabajan en oncología. También investiga el cáncer, sus determinantes, sus causantes conductuales y cómo actúa una persona una vez tiene el diagnóstico. ¿Cómo me puede ayudar un psicólogo? El diagnóstico de cáncer conlleva emociones muy intensas y variadas como la rabia, el miedo, la tristeza o la incertidumbre. El psicólogo ayuda a manejarlas para intentar mantener la calidad de vida. También ayuda en la comunicación familiar para hablar con los padres, con los hijos, con la pareja, por ejemplo. Y también ayuda en el manejo de información. En cáncer hay información muy abundante en muchas partes y eso hace necesario manejarla para que esa información pueda ser realmente útil. ¿Y cómo sé si necesito un psicólogo? Esas emociones que decíamos hace un momento, de rabia, miedo, tristeza, incertidumbre, son normales en el cáncer, las tiene casi todo el mundo. Y por sí solas, pues forman parte de la enfermedad, forman parte del diagnóstico y hay que reconocerlas como normales. Si tienes cáncer y estás un poco triste o tienes alguna preocupación, de vez en cuando lloras, pero más allá de esto haces tu vida normal, quizás un psicólogo no lo necesites. Pero en cambio, si tienes una situación emocional muy intensa, muy difícil, con un sufrimiento importante, o te cuesta mucho dormir, o tu día a día se hace imposible, entonces quizás sí que el psicólogo puede ser una buena idea. ¿Y qué hacemos en las sesiones? Antes que nada debemos tener en cuenta que cada persona tiene su cáncer, por decirlo de alguna manera. El cáncer se debe hacer siempre de forma muy personal y eso hace que el tratamiento debe ser sobre todo personalizado. Primero hacemos una evaluación de las necesidades, ver qué es lo que necesitas. Si por ejemplo tienes un problema grave de ansiedad o de depresión o de insomnio o de problemas familiares. Y luego hacemos ya una intervención centrada en las soluciones, en buscar cómo ayudarte a manejar esta situación, siempre considerando que la enfermedad y el tratamiento evolucionan y por eso a veces es importante reconducir la terapia para que te pueda ser más útil. Recuerda que si necesitas ayuda puedes encontrarme en la página web de psicologiaencancer.com o bien al teléfono o WhatsApp prefijo 34 644 29 8759. Gracias.